y dije, bueno, ya que voy a estar con ustedes este trimestre con la teoría y el laboratorio, para nosotros no retrasarnos, pues entonces dije, vamos a ver hoy, el día de hoy, la teoría y ya después el laboratorio la semana que viene lo incorporamos con él sin ningún problema. De igual forma, habían algunas cositas que quería conversar con ustedes. Y bueno, siempre ustedes saben, para nosotros programarnos, normalmente cuando yo los grupos los tengo de Machine Learning y después pasan a Deep Learning conmigo, ya el laboratorio de Deep Learning lo hago más asíncrono. Sin embargo, como ustedes el trimestre pasado estuvieron conmigo ya solamente en teoría, pues la idea es que ir viendo el avance con ustedes, con las prácticas, y si ya veo pertinente al final del trimestre, pues ya viendo el desempeño, pues ahí sí nos movemos así, ¿no? Sin embargo, si no es el caso, nos estaríamos nosotros reuniendo 2 veces por semana. En el caso y, y como nos vamos a ver 2 veces por semana para no cansarlo a ustedes mucho, vamos nosotros igual a tomar las teorías los lunes. En esta ocasión, sí, por ser nuestra primera clase vamos a ir a ver teoría, pero la idea es que los miércoles sean laboratorios. Con los laboratorios yo le voy a ser honesto, no le va a dar tiempo en la sesión de 3 horas de hacer las prácticas, por lo que normalmente lo que hago con ustedes es el siguiente esquema. Yo le asigno a ustedes la práctica, tienen una semana para hacer la práctica. La idea de tener una semana para hacer la práctica es muy sencilla, que ustedes puedan dedicar tiempo, puedan ustedes probar, programar, puedan ustedes hacer experimentos, se den cuenta de algunos errores, vean cómo se comportan los algoritmos y al final, entonces, ya cuando nosotros nos vemos en la siguiente sesión, yo siempre le voy a pedir a ustedes que algunos de ustedes conversen o presenten cómo estuvo trabajando sus modelos. Esto para nosotros entonces hacer retroalimentación, ir hablando, hacerle sugerencias y hacer por lo menos la retroalimentación en vivo. Y claro, si tienen preguntas, dudas, pues ahí mismo lo resolvemos. Entonces ya luego, lo que yo hago, que le presento siempre, voy a tratar de mostrarle un ejemplo en el laboratorio práctico y después entonces nos movemos a la práctica. Y ya después, pues simplemente entonces ya le dejo a ustedes, como les decía, una semana para realizar la práctica. Eso es normalmente como vamos a hacer el laboratorio. Laboratorio en el caso van a ser prácticas únicamente y ya dependiendo cómo vamos con el avance, cómo vamos con esto, normalmente mínimo yo le pongo a ustedes 8 prácticas, pero si vamos a buen ritmo, nosotros entonces aumentamos las cantidades de práctica y esto, ya vemos en el trimestre. En el caso de la teoría, que es lo que le estoy proyectando, me confirma si está viendo mi pantalla. Sí. Sí. Perfecto, gracias. Entonces, ya yo habilité, bueno, ya ustedes tienen el programa de la asignatura y la primera semana. Solamente a manera de indicarle, en el programa de la asignatura, eh, lo que más a recalcar sería la evaluación, que es muy similar a como nosotros estuvimos trabajando perdón, en Machine Learning. Vamos a tener igual los cuestionarios de Fuse, eh, primer y segundo parcial y el proyecto final. Ya en esta ocasión, sí trato un poco de por lo menos las clases teóricas hacerlo un poco más interactivas con ustedes y que no sean puramente conceptos eh, teóricos y más porque para mí, en el caso de Deep Learning, es todavía un poco más pesado porque entonces cuando nosotros entramos en la matemática detrás de los modelos, ahí se complica todo. Pero sí la idea de cada una de las sesiones es que ustedes entiendan o tengan un entendimiento de los modelos, cómo funcionan y cuál es la aplicación de ellos puntualmente. Eric, que veo que tienes la mano levantada, cuéntame. Sí, con respecto a lo de Fuse Machine, nosotros tendríamos habilitado Fuse Machine ya directamente esto la próxima semana para poder ir viendo el contenido. Yo igual que el trimestre pasado, voy entonces con Renato también a darle un empujoncito para que nos pueda, bueno, para que le pase el listado lo antes posible
a las personas de Fuse para que entonces no puedan habilitar el contenido. Así también ustedes van a la par con ese tema. Si ven, bueno, si ya el lunes que viene nos vemos y todavía no se ha habilitado, me dan un recordatorio, así también igual para caerle atrás a Renato con ese tema. Está bien, gracias, profesor. No hay problema. Entonces, bueno, como les decía, la idea un poco hacerlo interactivo. Aquí en Deep Learning, al igual que en Machine Learning, tenemos muchos modelos. Aquí la diferencia que vamos a tener, que ya los modelos de Deep Learning, vamos a ver que tienen aplicaciones muy puntuales. Por ejemplo, van a ver arquitecturas de modelos de Deep Learning que ustedes verán que solamente, o no solamente, son recomendadas, por ejemplo, para detección de objetos. Hay algunas recomendadas para reconocimiento de voz y así sucesivamente. Entonces ya aquí más que nosotros tener muchos modelos que pueda yo seleccionar para resolver una problemática, ya aquí yo voy a tener que si yo quiero, por ejemplo, trabajar con serie de tiempo, yo tengo el modelo de LSTM. Si quiero trabajar con caracteres, por ejemplo, ahí comienzan los transformers, ahí también comienzan la RNN, entre otros. Entonces eso es lo que nosotros vamos a ver un poco en la teoría, esa parte. Y claro está, igual siempre le voy a estar dando material adicional. Esta semana creo que me pasé un poquito de la mano, ya verán, con el material adicional, porque es bastante, pero entiendo que si ustedes, y como siempre le digo, el material opcional es para que ustedes profundicen en cuanto al tema, puedan ver un poco más y se animen a conocer más y no se queden solamente en lo que vean conmigo y lo que ven con Fuse durante el trimestre. Luego de ahí, eh, ya ustedes el esquema lo conocen. Les envié, como el trimestre pasado, la publicación, bueno, como estaba cerca de fecha, yo hice la publicación y luego le mandé la retroalimentación. ¿Recibieron la retroalimentación de sus proyectos finales? Sí. Sí. Ok. Ahí un poco quería conversar con ustedes. Ahí un poco la idea era como decirles algunos puntos donde encontré que podían mejorar. Estos señores no es, por ejemplo, a manera general, siempre van a ver cómo nosotros mejoramos los modelos, pero la idea era un poco para que ustedes vieran un poco dónde mejorar, qué enfoque hacerlo y así. De esa parte, no sé si ustedes quieren después que nosotros tomamos en la próxima semana, algún momento, conversar si tuvieron algunas dudas o si quisieron aclarar, que le aclaren algo. O si no hace falta, pues no pasa nada. Yo simplemente para aprovechar también esa parte y nosotros entonces también fortalecer un poco, ya que al final del día el mismo esquema que utilizaron para construir modelos de Machine Learning es el mismo esquema que vamos a utilizar con Deep Learning, en teoría. Entonces ya ahí ustedes me dicen si después le interesan y nosotros entonces ahí sacamos un tiempo para eso. Igual podemos hacerlo en un laboratorio como fue más práctico en ese caso, también lo podíamos hacer así. Que ya para el lunes ustedes cualquier cosa me comentan. Entonces, preguntas, dudas sobre la evaluación, todo claro. Todo claro, profesor. Claro, sí, igual. Pues entonces, primera semana. Ya en la primera semana, y lo que nosotros vamos a ver hoy, y es más a manera, en esta primera presentación es más a manera de ustedes refrescar un poco lo que nosotros estuvimos viendo al final de la última clase de Machine Learning, pero también un poco a profundizar. Ya, por ejemplo, en el laboratorio sí vamos a comenzar a ver un poco más las diferencias tangibles de lo que vimos cuando estuvimos en Machine Learning, donde nosotros o donde ustedes estuvieron viendo los MLP desde la librería de Scikit-Learn y nosotros entonces ahora pasar a TensorFlow, que ya cuando nosotros decimos a trabajar con Deep Learning hay dos librerías principales, TensorFlow y PyTorch.
PyTorch más por el tema de Transformer. Ya cuando entremos en la parte de Transformer, ustedes también van a ver que ya son modelos más complejos y hay otras librerías que entran, pero son librerías que tienen Transformer preentrenado y lo utilizamos para aplicación también puntual. Pero en lo que vamos en el camino, para ir viendo un poco cada una de esas partes. Lo que veremos hoy, ya por ejemplo para la próxima semana, la idea es que ustedes lo puedan ver desde el punto de vista práctico. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del fundamento del Deep Learning, los tipos a manera general de redes neuronales. Vamos a hablar de los conceptos de inicialización de pesos, función de activación y funciones de pérdida. Esto para que ustedes conozcan un poco la importancia de cada uno de estos términos o de la importancia que tienen cada uno de ellos en lo que son las redes neuronales. Entonces, ya ustedes saben que cuando nosotros hablamos de aprendizaje profundo, de una vez, modelos que vienen a la mente son las redes neuronales. Y estos modelos cambian un poco a cómo funcionaban los modelos de Machine Learning y veremos más adelante por qué cambian o cómo cambian. En esencia, nosotros hablamos que las redes neuronales parten de limitar, o mejor dicho, imitar lo que son las redes que nosotros tenemos dentro del cerebro humano. De ahí es que ustedes van a ver que cuando nosotros entramos en muchas de estas, parten de este principio y muchas de ellas van a tener, después de lo que sería su arquitectura, van a tener lo que son las redes fully connected o totalmente conectadas, que ahí entonces es donde hace la similitud a lo de redes neuronales. Aquí la idea con estas y el hecho de dónde se hicieron populares es ya con la parte de descubrir patrones de forma autónoma. Fíjense que nosotros, ¿qué hacíamos normalmente con los modelos de Machine Learning? Yo tenía un trabajo de ajuste del dataset, mejoramiento del dataset, para nosotros tratar de acondicionar los patrones de la mejor forma posible, para que entonces después el modelo entienda. Ya entonces aquí las redes neuronales comienzan a trabajar un poco diferente. Ellas son las que forman sus propios patrones, o van a haber diferentes arquitecturas que estas arquitecturas crean ciertos patrones o configuran ciertos patrones para ellos poder aprender y después entonces poder hacer el pronóstico. Ya veremos que aunque existen estas redes que hacen estas conversiones o hacen esos ajustes, igual nosotros tenemos que curar los datos, igual nosotros tenemos que trabajar diferente. Y dependiendo del tipo de aplicación, vamos a tener que trabajar los datos de una forma o de otra. Pero ya sí aquí nosotros, y eso lo veremos en la práctica, que las redes neuronales entienden ciertos patrones que, por ejemplo, los modelos de Machine Learning no pueden capturar a simple vista o no lo pueden capturar fácilmente por esa falta de autonomía. Entonces, a manera general, ya por ejemplo, cuando comenzamos a hablar de Deep Learning, algo muy importante destacar, que cuando nosotros comenzamos a introducir Machine Learning, ustedes se recuerdan que hablábamos que nosotros íbamos a tener problemas que eran supervisados y no supervisados. Y entonces, cuando nosotros hablamos de problemas no supervisados, aquí los modelos de Deep Learning comienzan a tener más fuerza, son más utilizados, ya nos ayudan a una toma de decisión mejor. Claro está, sabemos que hay modelos de Machine Learning que pueden darnos una idea inicial, pero ya cuando comenzamos a tener grandes volúmenes de datos, y aquí datos, comenzamos a hablar de datos no estructurados, y cuando hablamos de datos no estructurados, comenzamos nosotros a ver ya datasets de videos, de imágenes, e inclusive ya de palabras. Por ejemplo, veremos un ejemplo práctico donde nosotros vamos a construir modelos de Deep Learning para, por ejemplo, pronosticar sentimientos o poder entender ya qué sentimiento puede expresar la persona, ya sea a través de un texto o a través de una imagen. Y esto con modelos totalmente diferentes. Como les decía, en un principio, nosotros teníamos que en Machine Learning, tenemos una entrada, trabajamos mucho en la parte de lo que es la extracción de características, y nosotros tratamos de hacer dataset bastante robusto, tratamos de buscar cómo toda esta parte de esa información
dársela al modelo de la mejor forma posible. Y teníamos un problema, por ejemplo, en este caso, un problema de clasificación y teníamos nuestra salida. Ahora, ¿qué cambia en el tema de Deep Learning? Nosotros vamos a tener igual una entrada, una salida. Ahora, la única diferencia es que el modelo va a hacer una extracción de características, no solamente va a hacer el pronóstico. Entonces ya esta extracción de características, en muchos casos, en muchas aplicaciones, va a hacer que nosotros no necesitemos hacer esta preparación de antemano. Claro, hay problemas donde nosotros nos vamos a dar cuenta que si no hacemos ciertos ajustes, si no hacemos ciertos cambios, pues entonces sucede que el modelo no entiende bien. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo clasificación de imágenes, nosotros podemos tener que lo único que nosotros vamos a hacer con la imagen es hacerle, por ejemplo, una transformación, aplicarle alguna técnica para resaltar o hacer que el modelo pueda aprender o entender mejor la imagen de una forma más fácil. Pero, por ejemplo, ya el modelo es que se va a encargar, en ese caso, de detectar cuáles píxeles o detectar qué elemento o qué característica puede ser distintiva de la imagen por sí solo. Ya, por ejemplo, si yo quiero, en este mismo caso, de la imagen del carro, aquí, por ejemplo, yo tendría que darle diferentes características, diferentes condiciones, preparar todo mi modelo. Aquí simplemente yo lanzo imágenes de carro y el mismo modelo, en este caso puede ser un modelo de redes convolucionales, va a detectar cuál característica de todas las imágenes que yo estoy utilizando de entrenamiento lo ayudan a él a definir que esto es un carro. Y entonces esto él lo va a aprender y a la hora de yo introducirle una imagen nueva o pedirle que lo clasifique, él va a buscar esas características que él mismo consiguió para decirme si realmente es un carro o no. Entonces, fíjense ahí cómo ya comienza un poco la diferencia. Y también, como ustedes entenderán, al modelo hacer esto, computacionalmente son más costosos, computacionalmente necesitan más volumen de datos porque ya es por sí solo que él va a hacer la extracción de datos. Hay casos y aplicaciones donde ustedes verán que, claro, los modelos van a necesitar que uno le ayude en esta parte de extracción de datos. Muchas veces, perdón, muchas veces, por ejemplo, en serie de tiempo, nosotros hacemos esto. Comenzamos a crear, comenzamos a hacer datasets bastante robustos y utilizamos los modelos. Pero, por ejemplo, en el caso, como le decía, de imágenes, más yo pudiera hacer un preprocesamiento de la imagen, pero este preprocesamiento es para ayudarle al modelo a poder converger más rápido y poder utilizar las funciones sin necesidad de utilizar tanto el recurso computacional. Y aquí ustedes verán que nosotros también cambiamos un poco. A la hora de hacer los ejercicios en Colab, yo les voy a estar indicando para que ustedes trabajen con la GPU, ya que la van a necesitar si quieren entonces que los modelos sean mucho más rápidos de lo que normalmente son cuando uno simplemente utiliza Colab con CPU. Ya en esta parte quise colocarle una pequeña tabla de diferencias para que ustedes tengan claro un poco dónde comienza a diferenciarse lo de Machine Learning y Deep Learning, que no solamente es en estructura, sino también en comportamientos. También son cuando nosotros tenemos ciertas limitaciones o entender un poco la limitación, dónde entra cada uno de ellos. Claro, hay también cosas a tener en cuenta que en la práctica pueden suceder o cambiar. Por ejemplo, esto de los datos. Normalmente le van a decir por excelencia que para yo entrenar un modelo de Deep Learning necesito mucho más datos que los modelos de Machine Learning. En la práctica no necesariamente, porque el dataset que ustedes estén trabajando ya tengan un volumen o una cantidad eh, considerable que se podría poder definir como un mayor volumen de datos. Eso sin entrar en el concepto de Big Data. Por ejemplo, le pongo un caso. Eh, Hay una investigación que hicimos que, por ejemplo, los modelos trabajaban con 30.000 observaciones. Estas 30.000 observaciones eran
suficiente para correr cualquier tipo de modelo, ya sea de Machine Learning o Deep Learning. Ahora, hay casos donde yo puedo tener cientos de observaciones, que también en ese mismo investigación se hizo, y los modelos todavía tenían un desempeño razonable. Y entonces aquí, por ejemplo, viene un poco de qué tanto es los datos que yo necesito, qué tanto son lo que yo quiero llegar a conseguir. Si es más aplicado, si es algo más teórico. Fíjense que siempre en mi caso, yo con ustedes, la idea es que sea más, que sea aplicado, que ustedes vean la parte de inteligencia artificial aplicada a algo. No que sea puramente teórica, porque al final de esa literatura ustedes van a encontrar muchas cosas y el problema de ese enfoque es que cuando ustedes lo pasan a la realidad o a datasets más reales o problemas reales, todo eso se va abajo. Por el simple hecho de que muy bonito se oye, que tú tengas que cumplir ciertos criterios, que el modelo tiene que cumplir ciertas condiciones, pero mis datos no van a ser así. Yo no voy a tener un dataset retrabajado, no voy a tener un dataset muy perfeccionado para unos datos, sino que fácilmente voy a tener datos que con algún modelo o con otros modelos no se han probado y yo estoy experimentando. Las tareas, por ejemplo, si eso, hay tareas que de cabeza no vamos o nos movemos a lo que es Deep Learning, ahí es que están un poco las limitaciones. Por ejemplo, imágenes, sí, ustedes van a tener con modelos de Deep Learning de entrada que es mejor el procesamiento de imágenes a través de estos modelos. El procesamiento de lenguaje natural, 100% igual. Y eso hay que verlo simplemente en el día a día con los modelos que ahora mismo están trabajando. Todos estos modelos de inteligencia artificial generativa son basados en Transformers. Entonces ya ahí ustedes saben que ya se especializaron, se han trabajado y con eso está. Ciertamente, si nosotros decimos que son modelos más complejos, necesitamos más tiempo de entrenamiento y eso es lo que nos cuesta. Por eso hay técnicas que entonces no puedo utilizar con el tema de Deep Learning, que sí, entonces con Machine Learning es mucho más fácil. Aquí sí entra, por ejemplo, no sé si ustedes ya han oído hablar o cuando le hablan a ustedes mucho de los modelos de inteligencia artificial, se habla mucho del concepto de caja negra. Y esto es por cómo se interpretan los resultados. Y inclusive hay otro renglón que, por donde se va como, o una técnica, por así decirlo, donde hablamos de explicación de inteligencia artificial. Y es porque ya estos modelos sí sabemos que tienen una arquitectura, sí tienen una manera de funcionar, pero ¿qué pasa con estos modelos? Que no es tan fácil nosotros ver cómo ellos están trabajando o cómo están funcionando. Sabemos el principio, pero cómo llegaron o cómo convergieron en ese resultado ya es un poco más difícil. Entonces ahí ya estos modelos sí son más complejos. Y bueno, después lo de los recursos, ya lo que les comentaba de la GPU y CPU. Entonces, aplicaciones, como les mencionaba, redes neuronales hay muchas. Ustedes verán, vamos a ver casos prácticos, casos también teóricos, donde cómo surgieron ciertos tipos de redes neuronales para aplicaciones, por ejemplo, de detección de objetos. Pero en esencia, estos campos siempre van a ser los que ellas entran de cabeza y son las que han dominado en los últimos años. Y por ejemplo, ahí nosotros vamos a ver Computer Vision. Por ejemplo, la asignatura de Computer Vision solamente hablamos de redes neuronales y nos especificamos incluso en una red neuronal en específico, ni siquiera nos salimos de otra. Lo que podemos tener alternativas o versiones de esa red neuronal, que es lo que muchas de estas compañías de Google, Microsoft y demás, es lo que tienen, que es un modelo basado en esta red neuronal que ellos ya ajustaron con ciertas arquitecturas en particular que le dan resultados. Entonces eso es lo que muchas veces nosotros trabajamos con un modelo ya predefinido que está utilizado para cierto tipo de aplicaciones. Y así, bueno, tenemos entonces ya modelos de reconocimiento de voz,
robótica, ya esto es más para el tema de reinforcement learning, cuando entramos en esa parte, y que es un poco más compleja, porque ya ahí salimos de lo que es ya de los métodos supervisados y no supervisados. Entonces, a la hora de nosotros trabajar con las redes, le había comentado que nosotros tenemos una arquitectura básica, que es donde nosotros tenemos entradas, tenemos salidas y tenemos capas ocultas. La red más sencilla, ustedes van a tener una capa de entrada, una capa de salida y una capa oculta. Ya dentro de cada una de esas capas nosotros podemos tener neuronas. Y cada una de las neuronas, pues entonces la idea, dependiendo cómo están configuradas, pues entonces ahí nosotros hablamos de fully connected o puede ser eh, no completamente conectadas con algunas diferencias. Pero en esencia, esto es lo que representa totalmente conectadas, que todas las neuronas van a ser, por ejemplo, todas las neuronas de entrada van a todas las neuronas de las capas de salida, perdón, de las capas ocultas, y al final, dependiendo del tipo de problema que yo tenga, entonces puedo tener una sola salida, puedo tener múltiples salidas, dependiendo lo que se necesite. Entonces, eh, en cuanto a las neuronas como tal, nosotros vamos a tener que cada una de las neuronas tiene entonces una forma de calcularse dependiendo del tipo de función que nosotros, la función de activación que utilicemos. Pero en su principio todas funcionan de la siguiente forma. Nosotros vamos a tener las entradas que van a una neurona y esa neurona me va a dar una salida. Entonces, cada una de las entradas va a tener pesos distribuidos. Más adelante veremos las diferentes formas de cómo se pueden distribuir los pesos que van entrando a las neuronas. Pero en esencia, esto es lo que nosotros tenemos. Simplemente cuando decimos que nuestra red neuronal está ya computando, lo que simplemente es una sustitución de los valores por los pesos y obtenemos un resultado. Y este resultado, dependiendo del tipo de función, entonces pasa a la siguiente neurona o a la siguiente capa. Aquí hay una, en la práctica, o mejor dicho, a manera general, siempre nosotros vamos a buscar que nuestra arquitectura de nuestra red sea lo más simple posible. Aquí creo que le comenté en su momento, nosotros, aunque podemos construir redes neuronales con 3, 4, 5 capas ocultas, 6, podemos hacer neuronas de 16, 32, 56, así en adelante. Eh, la idea no es nosotros querer construir redes más complejas para obtener mejores resultados o entender mejores patrones, sino es buscar lo más simple que nos dé el resultado más deseado. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros hablamos de las redes neuronales, ustedes van a oír mucho el concepto de Feed-Forward Neural Network, que es simplemente que la red neuronal funciona unidireccional. Y aquí hablamos como lo que estuvimos viendo anterior con el tema de el cálculo de las neuronas. Tengo mis entradas, van a la función de activación y tengo mi salida. Entonces, aquí tener en cuenta que ya, por ejemplo, cuando nosotros entramos en las librerías más complejas, nosotros nos permiten comenzar a jugar con diferentes funciones de activación. Y lo que nosotros buscamos con las funciones de activación es poder entender los patrones no lineales. Porque ya, y como le decía en un principio, muchos de los modelos o algunos modelos de Machine Learning, la idea es que, por ejemplo, regresión lineal, entiende que hay una linealidad en los datos. Pero cuando nosotros vamos a la realidad nos damos cuenta que no hay una linealidad entre los datos y nosotros debemos tratar de entender estos patrones. Entonces, al igual como le explicaba, yo puedo tener para clasificación, para regresión, reconocimiento de patrones, que fíjense que es algo muy diferente. Yo solamente tener una red neuronal para que me reconozca ciertos patrones y después estos patrones que reconozca con esta red, después yo pasarla a otra red para que me haga el pronóstico, que eso también puede suceder. Inclusive hay redes que ustedes no van a ver que se utilicen para yo hacer, por ejemplo, un pronóstico de regresión, clasificación,
o pronóstico de serie de tiempo, pero sí lo utilice para detección de anomalías, por ejemplo. Y hay redes ahí que se hacen bastante fuertes para este tipo de detección o este tipo de condición. Y entonces, estos son también otras aplicaciones puntuales, que no todas las redes que ustedes verán van a ser para hacer pronósticos, ya sea de serie de tiempo o un pronóstico de un valor o inclusive una detección de un objeto. Entonces, como les decía, el Peak Power es la típica red. Entonces pasamos las entradas, realizamos el cálculo en cada una de las capas y después obtenemos una salida y esta es evaluada y entonces tenemos nuestros resultados. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de los pesos, hay un concepto o hay una red que se conoce que es la Backpropagation Neural Network. Esta no es o no es un tipo de red. Este es más un algoritmo de entrenamiento, un algoritmo que nosotros utilizamos para entrenar y optimizar los pesos que nosotros podemos tener en la red. Porque fíjense que yo los pesos los puedo inicializar de forma aleatoria, los puedo inicializar con valores cero, lo puedo inicializar con valores altos y a medida que va avanzando, esto ir haciéndolo aleatorio. Ahora, ¿qué pasa? Si yo entreno mi modelo de forma diferente, que digo, para obtener estos resultados, cuáles son los pesos que yo necesito, entonces ahí estoy utilizando este tipo de técnica de entrenamiento, algoritmo de entrenamiento, que ya la idea para yo obtener estos resultados, cuáles serían los pesos que debería tener distribuido entre mi neurona. Y ahí es que vamos el proceso de que vamos de atrás hacia adelante. Al igual que las neuronas o las redes neuronales que nosotros hemos visto, todo esto tiene un proceso interactivo. Dígase que nosotros para conseguir los resultados en una red neuronal, no construimos la red una sola vez, la construimos múltiples veces, y a eso es que nosotros hablamos de épocas. Y entonces, eso también es lo que complica inicialmente nuestros modelos de redes neuronales, que puede ser que yo necesite ejecutarla unas 30, 40, 50, 5, 6, a veces 5 veces para un tipo de red no significa nada. Para una red más compleja, 5 veces puede ser no el doble de tiempo, sino fácilmente, eh, o mejor dicho, exponencialmente 10 veces el tiempo que me tomó. Entonces, eso también nosotros tenemos que tener en cuenta, que las épocas van a definir mucho la parte computacional de nuestra red y no necesariamente más épocas significa mejor rendimiento. Entonces, esto para nosotros tenerlo en cuenta. También después veremos, conoceremos técnicas. Aquí, por ejemplo, si se recuerdan cuando nosotros hablamos de los árboles de decisiones, nosotros teníamos técnicas como early stopping, teníamos técnicas como poda o pruning. Y aquí hay técnicas también que nos permiten hacer esto, como técnica de drop out, también tenemos early stopping, que no, que cada una de estas técnicas se utilizan o ya sean en las capas o ya sea en ya el momento de ajustar el modelo. Entonces, todo esto nosotros lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir probando y ustedes se darán cuenta cómo, cómo una ayuda mejor a otra. Y ustedes verán que también yo le pongo mucha práctica en ese sentido, de que ustedes comparen un poco el rendimiento de su red. Claro, destacar que como si ustedes lo hacen en entorno de Colab, que sabemos que no necesariamente vamos a obtener la misma computadora con las mismas prestaciones, esto puede cambiar un poco el entrenamiento. Pero sí, igual se darán cuenta porque hay una limitante en cuanto a GPU ellos le facilitan o les prestan a las versiones gratuitas. Entonces se darán cuenta también esa parte. Entonces, bueno, en Propagation, como le había comentado, nosotros vamos a tener el valor que deseamos y lo que vamos a hacer simplemente es ir calculando cuáles son los pesos para cada una de las capas anteriores, a manera de que yo pueda tener ya cuál va a ser mi distribución en adelante. Cabe destacar que si nosotros hacemos esto,
estamos en la parte ya de un ajuste de un hiperparámetro y casualmente, como ustedes saben, más tiempo de entrenamiento, más tiempo de preparación. Y en algunos casos, siéndole sincero, hay problemas que ustedes no van a necesitar hacer esto y hay otras técnicas mucho más factibles. Pero igual para que ustedes sepan que existen, se utilizan y en caso de que vean en literatura, a ver que también son bastante útiles. Con el tema de inicialización de peso, recuérdense que le había comentado en un inicio que ustedes pueden tener un valor constante, un aleatorio pequeño o aleatorio grande. Entonces cada uno en indicios se comenzaron a utilizar para ir dando solución a ciertos tipos de problemas, pero también cada uno de ellos también trae un problema que nosotros tenemos que evaluar si nos conviene o no. Por ejemplo, cuando nosotros iniciamos con valores en cero, ustedes tienen que todos los pesos reciben los mismos valores y se actualizan simétricamente, lo cual no necesariamente sea real que mis valores o el resultado que yo quiero obtener, pues simplemente sea distribuido, tenga un patrón igual. En el caso de valores aleatoriamente pequeños, entonces nosotros tener en cuenta que las activaciones asimismo van a ser valores pequeños y si se recuerdan el gráfico de la curva con los gradientes, ustedes se recuerdan que a veces nosotros tenemos valores muy pequeños que comienzan a darnos buenos resultados, pero no sabemos hasta dónde vas a converger o el punto óptimo por los mismos valores no son, eh, no son lo suficientemente, eh, no son suficientemente la cantidad o no le da el tiempo necesario para llegar a ese punto óptimo deseado. Pero también tenemos entonces el otro caso contrario, aleatorios, de forma grande. Y ahí ustedes saben que al hacer estos saltos o hacer estos valores con estas grandes diferenciaciones, podemos nosotros obviar optimizaciones o valores óptimos por este mismo situación. Muchas veces, dependiendo del problema, nosotros simplemente hacemos la inicialización por defecto que tenga el modelo. Pero también tener en cuenta que esto es un parámetro que podemos tener en cuenta, podemos ajustar, no es de los más, no es de los que más le vamos a hacer caso, porque no necesariamente nos trae los mejores resultados. Entonces, aquí tener en cuenta que diferentes inicializaciones pueden tener sus modelos. En el caso de la iniciación de Xavier o Glover, esta fue una de las primeras, bastante robusta. Y también hay inicializaciones que van muy de la mano con algunas de las funciones de optimización. Por ejemplo, en este caso, esta inicialización va muy bien con la función simoide y la función tan. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos trabajando con una función de activación ReLU, entonces ahí la inicialización de pi and lecon, entonces funciona mucho mejor. Ya aquí cómo se distribuyen los valores o cómo se van calculando los valores y ayuda eh, a la función a trabajar mejor o a trabajar de una forma más óptima. Entonces, por eso, muchas veces lo que le decía, si yo defino que voy a trabajar con una función de activación ReLU, una simoide o una TAN, ya normalmente viene con esta predefinida o viene ajustada y entonces es algo que normalmente no cambiamos. Ahora, si ustedes quieren entrar a, a ver qué tan óptimo puede entrar, y esta es la parte que yo le digo que ya sería la parte teórica de los modelos, que por lo menos entiendo que a esta altura no sería su norte, sino más la parte de aplicabilidad. Ahora, ustedes cualquier cosa me dicen si el lado suyo es más por una parte teórica, pero entiendo que muchos de ustedes entender cómo pueden trabajar de una forma más aplicada y aplicarlo a sus trabajos o aplicarlo a sus proyectos, es lo que buscan muchas veces con este modelo. Entonces, la función de activación, como ustedes saben, es una función matemática que nosotros vamos a aplicarle a las entradas para obtener una salida. El propósito, introducir no linealidad al modelo.
por lo que habíamos hablado. Nuestros problemas normalmente van a ser no lineales. Entonces, de esta forma, con esta introducción de cada una de las funciones, pues nosotros lo que entonces buscamos que el modelo o nuestro algoritmo aprenda patrones más complejos. Si no tuviéramos una función de activación, que eso, por ejemplo, cuando ustedes estén configurando con red de neuronal, no va a pasar, porque inclusive por defecto ya va a tener una, aunque ustedes no la modifiquen. Entonces, ustedes lo que simplemente estarían modelando relaciones lineales, si no tuvieran esa función dentro de esa neurona. En cuanto a cada una de las funciones de activación que nosotros vamos a encontrar, le había comentado que en el momento ReLU es de las más utilizadas. Hay variables o variantes de ReLU que se pueden utilizar, por ejemplo, cuando los valores no son simétricos, cuando tenemos valores con valores atípicos y nosotros no queremos perjudicar o no queremos hacer ajustes en el dataset porque estos valores atípicos tienen significado. Entonces, por ejemplo, eso sí vamos a verlo de forma práctica ya cuando entremos. Ahí les voy a ir mostrando ejemplos o vamos a trabajar con ejercicios donde ustedes vean esa parte. Con función simoide, ustedes van a ver que igual nos van a permitir como las demás modelar patrones complejos. Ya tiene un rango de salida. Normalmente vamos a verlo si la vamos a utilizar para una clasificación binaria. Imagínense que ahí más, aunque hablamos que ya estamos ajustando un poco nuestra salida a este tipo de clasificación, tener en cuenta que para ya la parte de converger computacionalmente, más costosa. Pero hay algunos casos donde uno hace la prueba para ver si hay diferencia. La función TAN, que igual, al igual que la simoide, nos permite el modelado de patrones complejos. Aquí nosotros podemos un poco alterar. Por ejemplo, cuando le decía que ya cuando nosotros trabajamos con la librería de TensorFlow, en particular Keras, nosotros podemos ir ajustando que nuestra capa, por ejemplo, oculta puedan tener diferentes tipos de funciones de activación. Y aquí combinaciones, por ejemplo, también pueden ser interesantes eh, con nosotros funciones de activación simoide, con TAN y así combinarlo. Normalmente las ReLU no las combinan. Ustedes siempre verán en la práctica que utilizan las ReLU por el tema de que quieren poder converger más rápido y entonces más eficiente un punto intermedio. Entonces, normalmente no lo hacen porque combinarlo con una TAN o una simoide, pues entonces vamos a tener más tiempo de convergencia. Entonces, bueno, la ReLU, como les decía, aquí nosotros menos costosa, que es la principal utilidad, y después, como les decía, hay diferentes alternativas de la misma o diferentes versiones de la ReLU para diferentes tipos de problemas, donde la idea es no tener que nosotros utilizar la función simoide o la función TAN para resolver ese tipo de problemas. Una función que no sé si se lo llegué a mencionar es la softmax, que está nosotros ya para la clasificación de multiclase. Fíjense que hablamos de la simoide, la TAM, clasificación binaria, pero ya cuando nosotros tenemos diferentes tipos de categorías, diferentes tipos de problemas que nosotros queremos resolver, pues entonces ahí entra este tipo de función, donde nosotros ya a la hora de la salida tenemos probabilidades de cuál sería la categoría de la etiqueta que tendría nuestra clase, y esto entonces en base a esa probabilidad nos ayuda a identificar cuál sería la salida en dicha clase. Entonces, ya en esta parte un poco, a manera general, para entender y ver un poco dónde cada una comenzaban a tener ciertas características, o dónde cada una han sido mejor utilizadas. Pero, como les decía, si nosotros con la simoide y la TAN vamos a ralentizar la convergencia, esto nos puede ayudar
en cierto tipo de problemas por problemas muy específicos. Por eso es que no la van a ver tanto. La Relu, por el tema de cosas, nos ayuda bastante a evitar el problema del gradiente desvanecido. Cuando nosotros tenemos esos pesos aleatorios bastante grandes, entonces, como les comentaba, pues, podemos tener dicho problema. Entonces, ya igual siempre, para el tema de la práctica, para el tema de ir aprendiendo, ahí sí yo le pido a ustedes utilizar cada una de las diferentes funciones a manera de que ustedes puedan ver un poco el comportamiento, puedan ver un poco cómo se comportan o qué pudiera traer beneficiado para ese tipo de problemas. Pero recordar siempre que muchos de estos problemas que les voy a plantear son problemas que ya son muy trabajados y ya son muy optimizados, y si ustedes quieren trabajar de esa misma forma con problemas reales, se van a encontrar con ciertas ineficiencias. Pues bien, algo a destacar y que también veremos es la parte de la función de pérdida, que entonces nosotros, recuérdense que vamos a tener que el modelo, nosotros lo podemos evaluar tanto en la parte de lo que es el entrenamiento como también ya en la parte de prueba o ya al final del modelo. Muchas veces nosotros nos enfocamos mucho en el resultado final, pero también tenemos que tener en cuenta que evaluar cómo es el resultado de nuestro modelo en el entrenamiento nos puede dar mucha información de qué tan preciso o qué tan bueno puede ser nuestro modelo. Y esto entonces nos ayuda a saber su rendimiento. Algo muy sencillo. A menor valor de pérdida que tenga nuestro modelo, mejor rendimiento tendrá el modelo. Sin embargo, con estas funciones ya nosotros nos comenzamos a ver eh, cómo va comportándose el modelo en cada una de las épocas. Nosotros nos podemos dar cuenta de si realmente podemos hacer un early stopping o si el early stopping estuvo funcionando. También nosotros podemos darnos cuenta de si hay un sobreajuste, si hay ya cualquier eh, mal funcionamiento en el entrenamiento del modelo que nosotros podamos corregir. Y claro está, cuando nosotros vemos la métrica del modelo, ahí nosotros en el entrenamiento es muy propenso a tener mejores resultados que cuando yo voy a hacer en la prueba, con el dataset de prueba, y es algo muy sencillo, porque ya con el dataset de prueba, yo lo que le estoy introduciendo al modelo son datos nuevos que no conoce. En el entrenamiento, sí, él conoce estos datos, y por eso ahí entonces nosotros tener en cuenta estas funciones. Dependiendo el tipo de problema, yo voy a tener funciones de pérdidas muy específicas que voy a utilizar para poder simplemente medir el error. En el caso de la regresión, yo voy a tener el error cuadrático medio. También van a ver que pueden utilizar el MAE. En la práctica, el error cuadrático medio es más utilizado por el tema de que eh, aunque es sensible a valores atípicos, eh, uno lo entiende o, por ejemplo, puede trabajar mejor con él en ese sentido. Pero entonces, con el MAE, fíjense, si nosotros tenemos un dataset con valores muy atípicos, podemos tratar de entonces ver la función de pérdida en base al MAE. Pero tener en cuenta que el MAE, si se acerca mucho a cero, los valores, o muy cercanos a cero, también comienza a traer problemas. Entonces también eso, eh, otra problemática que tenemos. Entonces, muchas veces eh, nosotros evitamos en los datasets el valor atípico y lo trabajamos con el MCE. Si ya los valores atípicos si lo vamos a tener, o ya sabemos que es datos que realmente aportan, pues ahí entonces el MAE entra como opción. Ya para
clasificación, nosotros dependiendo si vamos a clasificar, si tenemos una clasificación binaria, pues entonces entropía cruzada binaria sería nuestra opción. Ahora, si tenemos clasificación de multiclase, pues entonces entropía cruzada categórica, que ya entonces ahí nosotros la vamos a ver muy de la mano con la función de activación softmax para esto mismo, ya por el tema de que tenemos múltiples clases. Y aquí un poco las referencias, que, la mayoría de resultados. Entonces, hasta ahí alguna pregunta, alguna duda o inquietud. Tengo dudas, pero yo creo que esperemos el laboratorio con más práctica que con más teoría no me la va a responder. Eso creo. Está bien, no hay ningún problema. Pues bueno, para entonces, por eso mismo también, aquí digo que abusé y ahí le voy a explicar un poco, porque le puse material de sobra. Lo primero que le quise poner a ustedes, el primer recurso, es un video perdón, un video de YouTube, donde el video de entrada, le digo, bastante extenso, pero muy, le vaya a ayudar a ustedes mucho a profundizarse, si quieren, sobre lo que son las redes neuronales. Entonces, en este caso, este video de YouTube está a cargo de, ya de una persona bastante experto en el tema, donde la idea es hablarle un poco de la introducción de lo que son las redes neuronales y lo que es el backpropagation. Si se fijan, digo con abuso porque son 2 horas y 25 minutos. Ustedes se animan ahí, tienen un buen entretenimiento. No obstante a eso, también le puse a ustedes una literatura. Este es uno de los libros considerados la Biblia en el tema de Deep Learning y enfocado más en lo que es el capítulo 6, que ahí le hablan a ustedes de Deep Feed Power Network. Y ahí entonces le hablo un poco más, si quieren ustedes profundizar en el tema del concepto de lo que es las MLP. Pues ahí ustedes tienen unas cuantas páginas que lo pueden entretener a ustedes ya con todas las partes de formulación y demás. Esto es más, igual, para que ustedes, como les digo yo, material de apoyo. Si este último recurso que le puse puede ser que le interesa más a ustedes, porque ya sí es uno más práctico. Y aquí este recurso es, la Universidad de Stanford tiene su curso de Deep Learning for Computer Vision disponible online. Y aquí están diferentes asignaciones. Para este caso, quise ponerle a ustedes o los redirigí a lo que es la asignación 1, porque ellos tocan ya la parte como manera de introducción de Computer Vision y clasificación de imágenes. Y aquí hay algunos modelos que ya ustedes conocen, como el K-Nearest Neighbor, que entonces pueden ir viendo un poco cómo este es implementado, cómo se implementa la función de softmax. Ya también un poco de redes neuronales de 2 capas, redes completamente conectadas. Y bueno, ahí tienen la ventaja de esto, que ustedes pueden descargar los notebooks completos que fueron realizados en Google Colab. Aquí fíjense que le dan la descripción de cada uno de estos notebooks. Y ahí ustedes pueden ver un poco, claro, hay uno principal y después están segmentados en varios. Y aquí ustedes ven, por ejemplo, KNN, ven la parte de Neural Network, ven entonces lo que la parte de features, las características, ven la parte de Polyconnect y demás. Como esto, ¿verdad? Ellos lo tienen todo en internet. Fíjense que hay una parte de Submit, pero esto ya, claro está, para sus clases. Lo que sí, ustedes aquí pueden descargar todo el contenido y la idea es que lo miren un poco y vean y ejecuten ustedes mismos el código.
Pero como entenderán, van a tener que hacer algunos ajustes para poder visualizarlo. Pero el código está bien documentado. Una pequeña visualización para que ustedes vean el tema del código. Claro, algunos ajustes, como les decía, que tienen que realizar para poder visualizarlo. Y fíjense que aquí, bastante explicativo, dicen el ejercicio, y aquí librerías puntuales. Aquí un poco también, y esto es más para entender un poco más la matemática, la parte, esta parte teórica de los modelos. Ustedes verán que inclusive pueden ver el código un poco más complejo de lo que normalmente uno trabajaría. Pero bueno, ahí como ustedes pueden ver, hay de todo un poco. Y al final, fíjense el entrenamiento de aquí del modelo. Inclusive, este está, este no, pero hay algunos que es donde ellos le dicen dónde jugar. Con, fíjense aquí, como incluso le dicen, ok, experimenten aquí con el learning rate, experimenten con el weight scale. Y ahí ven un poco, claro, también ustedes mismos pueden ir ajustando los temas. Esto se lo quise dejar, como nos veremos nosotros la próxima semana. El lunes igual vamos con teoría y el laboratorio lo vamos a tener el miércoles. También para que no se me aburren mucho con teoría, pues quise dejarle este pequeño laboratorio para que ustedes, si tienen tiempo, ahí lo miren. Si no, traten de sacar un poco de tiempo y también practiquen un poco y vean un poco cómo están construidos. Lo primero que yo siempre les digo, cuando ustedes ven esos códigos, primero que funcione, porque recuérdense que están hechos para una configuración en particular. Después de ahí, pues entonces ustedes se encargan de cosas, de ir haciendo algunos ajustes, algunos arreglos y van viendo un poco el comportamiento. ¿Preguntas o alguna duda? Al parecer creo que no. Bueno, señores, si no tienen algún comentario o alguna duda, eso sería lo que tendríamos para el día de hoy. Ya entonces nos vemos el próximo lunes. Ahí complementamos la parte de las redes neuronales. Esto siempre lo divido en dos partes para ir ustedes viendo. Y vemos algunos después, eh, algunos casos algo prácticos. Y ya entonces sí, el miércoles entramos con el laboratorio. Si no tienen dudas, preguntas, gracias por su tiempo y su atención. Y nos veremos en la próxima clase. Bueno, gracias. De acuerdo, gracias, profesor. Muchas gracias, profe. Gracias, maestro.